hablando sobre Dwayne Eli Moody, que es muy difícil de pronunciar el nombre, así que voy a empezar a decirle Moody, porque el nombre es muy complicado. Moody. Y este predicador fue muy importante en el siglo XIX, era muy famoso, y él pasó una experiencia un poco interesante, ¿sí? Él tenía un consultorio y llegó un día una mujer que estaba muy preocupada y decía que habían dos hombres que la estaban siguiendo por todos lados. Entonces este hombre se dio cuenta que esa mujer en realidad estaba mirando cosas, así como que no eran reales, eran cosas que pasaban así, que ella pensaba que acontecían pero no pasaba nada. Entonces él, al darse cuenta de eso, abrió una Biblia en el Salmo 23:6 y leyó que el bien y la misericordia la seguirán todos los días de su vida, ¿no? Y ahí dijo, esos hombres que te están siguiendo son amigos de David y se llama bien y misericordia. Ahí cuando la mujer escuchó eso, ella se quedó como tranquila y se dijo, ay, siempre quise saber el nombre de esos dos hombres. Y ahí se fue tranquila, sabiendo que el bien y la misericordia lo acompañaban en cada momento, ¿no? Entonces nosotros, yo pienso que como creyentes en Jesús, tenemos que tener esa seguridad también, de que el bien y la misericordia están con nosotros en cada paso de nuestra vida, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que Dios está con nosotros en cada paso? Tenemos el Salmo 23, que es lo que hoy voy a estar compartiendo con ustedes, que es un salmo de David. Y ahí en todo ese salmo, que tiene 6 versículos, nos damos cuenta que David dijo unas palabras para nosotros que nos dan consuelo, nos traen esperanza, en momentos donde quizás nos sentimos solos o nos sentimos tristes, ¿no? Entonces vamos a abrir el Salmo 23. ¿Tiene una Biblia o algo? Hay 3 acá. 4, mejor todavía. Es muy infantil, no tiene nada. Igual yo lo tengo acá, lo puedo ir leyendo. Es muy infantil, pero igual. Es muy infantil. ¿Te parten la vaina? ¿Cuántos salmos? A ver, buscamos Salmo. Salmo 23. Porque vino a comprar la parte con Little. Listo, ya lo encontré. Voy a empezar a leer. Dice así el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Para empezar, antes de empezar a explicar un poco lo que dice el Salmo, tenemos que pasar por algunos puntos. Primero, David, que fue el que escribió este Salmo, antes de ser un rey, como conocemos, él era un pastor de ovejas. O sea, que él cuidaba de las ovejas. Y esto quiere decir que también él vivía en un lugar que era como un desierto, había muchas montañas. Entonces, al ser pastor de ovejas, él tenía que salir, caminar por muchas horas, por mucho tiempo, para encontrar pasto para que los animales comieran. Y también era muy difícil encontrar aguas tranquilas para que los animales tomaran agua, pudieran descansar. Entonces era muy complicado, él tenía que hacer mucho trabajo para eso, ¿no? Y también viendo que las ovejas, no sé si ustedes tuvieron ovejas en algún momento, pero es un animal que es bastante complicado de cuidar también. Yo tengo una colita de canto que me da TikTok. Ahí vemos que las ovejas ellas son fáciles de desviarse, están acá, en un momento están por allá, tenés que estar siempre con los ojos fijos, siempre con los ojos fijos a las ovejas. Sí, es bastante cierto. Yo tengo. Y también, bueno, hay que estar con los ojos fijos porque se pueden ir para cualquier lado y también ellos no tienen como dientes filosos o garras gigantes, entonces cuando aparece algún animal son muy fáciles de ser presa, ellas pueden ser lastimadas en cualquier momento, ¿no? Entonces vemos que el trabajo del pastor no era un trabajo fácil, era algo que necesitaba mucho trabajo. Y a veces ellos hasta tenían que dar su vida por las ovejas porque no se pueden defender, entonces ellos tenían que ir, venían animales o lo que sea, y ellos tenían que ir a salvar a las ovejas, tenían que poner en riesgo su propia vida. Y si se lastimaban tenían que agarrarlas, llevarlas para algún lugar y cuidarlas hasta que se recuperen. Entonces vemos que
que es muy difícil cuidar de ovejas. Entonces, esta es la razón de por qué David comienza el versículo 1 hablando, ¿no? Sobre el Señor y lo menciona como su pastor. Porque cuidar de ovejas y personas a veces es casi lo mismo. Nosotros también somos fáciles de desviarnos, nunca estamos como por un camino correcto, siempre nos desviamos para acá, para allá. No sabemos defendernos solos, somos fáciles de lastimar. Entonces, cuidar ovejas y personas es casi lo mismo, ¿no? Y a su vez la relación entre pastor y ovejas era una relación muy cercana, porque las ovejas tenían que aprender a escuchar la voz del pastor, no sé si ustedes en algún momento vieron. Las ovejas escuchan al pastor que lo llama y ellas van, saben que es su pastor, y ellas van hasta donde está él, ¿no? Tienen que saber a reconocer la voz del pastor y seguirlo, cuidarlo, y así tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces la palabra pastor en hebreo, porque Significa... en este libro está escrito en hebreo, se traduce como amigo o compañero, la palabra pastor. Entonces vemos lo personal que fue David a escribir, ¿no? Este salmo, haciendo referencia a Dios como su pastor, como el amigo, como el compañero. Entonces él sabía que Dios iba a cuidarlo de tal forma como hace un pastor por sus ovejas, ¿no? Que él da su vida por ellas. Y también David continúa diciendo en el versículo 1 que nada le faltará. Y creo que esta palabra es una de las más importantes que encontramos en el versículo 1. Ese nada me faltará. Y sabemos también, quizás ustedes escucharon a muchas personas decir como, ay, bueno, a partir de este versículo Dios dice, nada me faltará. Ellos piensan que Dios nos va a dar todas las cosas materiales. Dios me va a dar todo, a mí no me va a faltar nada. Como una canción. Pero nuevamente, si vamos a los escritores originales, al hebreo, y vemos ese versículo, vemos que ese nada que dice ahí no está en realidad. En el original, no se encuentra. Lo que quiere decir ahí es que Dios, el Señor es mi pastor, no me faltará. ¿Quién no va a faltar? Dios, ese pastor, el que cuida a nosotros, es el que no va a faltar. Que Él no me va a faltar nunca ni si tocar dinero, Está diciendo exactamente eso, que no es las cosas materiales que me faltan, es la presencia de Dios que va a estar siempre conmigo, me va a estar cuidando como Él hace, que Dios nos faltará porque Él cuida de sus ovejas, ¿no? Y en segundo punto, tenemos que considerar la presencia del pastor en los momentos difíciles. Si vemos el versículo 4, ¿alguien lo puede leer? Tono. 23, 4. En base de sombra de muerte, no temeré mal alguno que sepa conmigo. El valle de sombras acá, yo cuando estoy estudiando, puede ser. Me infundirán aliento. Exacto. Ahí cuando yo estaba leyendo sobre ese valle de la muerte, puede hacerse referencia a un momento que se llama peregrinación. La peregrinación, que es un momento donde las personas, bueno, los judíos iban, así en ese momento de peregrinación, que dejaban sus casas y iban hasta Jerusalén para festejar las grandes fiestas. Y a veces ellos en ese camino tenían que pasar por lugares montañosos y era un lugar súper feo de pasar en realidad. Porque ahí habían personas que estaban esperando a los judíos que pasaban solos así para atacarlos, emboscarlos, robarlos y hasta matarlos. Entonces ese era un lugar que no era tan agradable de pasar, ¿no? Por Judea, Palestina y todos esos lugares ahí. Entonces vemos que el Valle de Sombra no es un lugar como lindo, así que mencionan, para pasar, ¿no? Y también se puede hacer mención a momentos difíciles, de tristeza que podemos pasar, capaz que muchos de nosotros entendemos. Entonces eso también se puede mencionar como el Valle de Sombras, ¿no? Y cuando yo leo la última parte del versículo 4, con el yo sana, que hablan de tu vara y tu callado me infunden aliento, para mí me da como una seguridad. Y yo pienso así como, bueno, yo a veces paso por situaciones donde me quedo como paralizada, ¿no? Yo sé que cuando paso por lugares donde hay perros, tengo terror a los perros, yo ya empiezo como a prepararme, agarro una piedrita, agarro un palo, como cosas que para mí digo, voy a pasar por allá y me van a transmitir una seguridad. Quizás esa piedra, ese palo no me ayuda en nada,
pero para mí es como que me transmite una seguridad, de tranquilidad, de, bueno, tengo algo para defenderme. Entonces ese callado que menciona ahí, que es un palo con el cual los pastores guiaban a las ovejas, me hace imaginar que bien, si alguien viene a hacer alguna cosa, tácate con el palo a la cabeza, no sé. Entonces para mí es como, me hace pensar como Dios como un ser protector que en ese momento está cuidando, ¿no? de ese David. Y también, ¿no? Podemos ver, el pastor nos brinda como seguridad. Una seguridad que no procede de este mundo. En el versículo 6 también se menciona, no sé si Hannah, ¿puedes leer el versículo 6? ¿El 6 o El 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces vemos como tiene una seguridad, ¿no? Él comienza diciendo ciertamente. Y ese bien y misericordia que menciona se refiere al del rebaño, ¿no? Al de las ovejas, a los hijos de Dios. Es una muestra de que Dios es bueno y es amoroso. Por eso él sabe que está seguro de eso, ¿no? Él dice ciertamente. Siempre quiere bendecirnos con su gracia, con su amor, con su bondad. Y nos guía porque somos sus hijos queridos, ¿no? Y en todo momento Dios quiere lo mejor para nosotros. Y ese bien ahí también que es mencionado, se traduce en hebreo como placentero. O también lo podemos encontrar como algo hermoso en otras versiones. Esto quiere decir lo fascinante que es el amor de Dios, ¿no? Hacia nosotros. Por otro lado, la misericordia es ese amor absoluto e incondicional que el buen pastor brinda a aquellos que Dios ha elegido para estar con él. Y esto va más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Es una circunstancia que habla sobre la fidelidad de Dios. Habla de la fidelidad de Dios en cada etapa de nuestra existencia. Este amor es único y solo... ¿Sí? Este amor es único... ¿Alguien más quiere? No. Y solo proviene de Dios, ¿no? Es un amor que nosotros, por más que querramos... ¿Qué fue, chicas? ¡Ay! Nos asustamos ya, ¿qué pasa? Bueno, este amor es único y por más que nosotros amemos a alguien y querramos darle un amor que es re profundo, es algo que no podemos, porque ese amor que está hablando acá es un amor que solo viene de Dios, no lo podemos encontrar en ningún otro lugar. Bueno, y él afirma que este bien y misericordia están todos los días de nuestra vida, no nos dejará en ningún momento. Y por otra parte, finaliza el salmo diciendo, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y pienso que esto es muy importante, ¿de dónde tiene que estar nuestra fe, no? De saber que nosotros no somos de esta tierra, no somos de este mundo, somos peregrinos, algo que es de paso, no estamos acá para quedarnos, ¿no? Entonces ahí tiene que estar nuestra esperanza, nuestra fe de bien. Yo no pertenezco acá, sé que tengo un lugar garantizado, que no es acá, es con Dios, ¿no? Entonces eso nos tiene que traer una esperanza más allá de las cosas que nos pueden pasar, que a veces nos quedamos tristes, así, o no nos sentimos parte de diferentes lugares, como es nuestra esperanza. Entonces tenemos que estar firmes así en el camino y no descarrilarnos como las ovejas, ¿no? Seguir en el camino correcto hasta llegar a nuestro destino, ¿no? No importa esto, es lo que Bien, ya estoy terminando. Entonces tenemos que parar, pienso, y reflexionar, ¿no? ¿De quién queremos ser como ovejas? ¿No? ¿Quién va a ser nuestro pastor? Acá escuchamos de un pastor que es bueno, que es amoroso, que nos cuida, que se preocupa por sus ovejas, por su rebaño, que él lo ama a su rebaño y él se entregó en una cruz por cada una de esas ovejas, por cada uno de sus hijos, por cada uno de nosotros, ¿no? Y aseguro que vamos a enfrentar dificultades. No sé si la mayoría de ustedes enfrentó en algún momento dificultades por su fe, por lo que sea, pero les aseguro que vamos a pasar por esas dificultades, ¿no? Y más ustedes que están creciendo y capaz que ni siquiera entienden muchas cosas como, ay, ¿por qué estoy acá? No entiendo por qué estoy acá, o ¿por qué tengo que escuchar de Dios de una persona que no conozco? Y les aseguro que si ustedes estudian la palabra que está acá, si ustedes se disponen a buscar de ese Dios que tiene un amor que nosotros no podemos conocer aún,
que nosotros no entendemos, ¿no? Porque sobrepasa cualquier cosa, sus dudas que tienen ahora van a ir desvaneciéndose. Eso es algo que podemos entender, ¿no? Si ustedes intentan conocer a ese Dios, que los ama incondicionalmente con un amor que aún no conocen, porque ese amor solo viene de Dios. Y para finalizar nuestro viaje por el Salmo 23, recordemos que el bien y la misericordia nos siguen siempre. Como la historia de la mujer que estaba nerviosa, que estaba inquieta, así, por muchas cosas que mostró. Confiemos en que con nuestro buen pastor estamos rodeados de su amor y cuidado constante. Y espero que esta certeza, esta seguridad de lo que aprendimos hoy por este pasaje, los pueda seguir a ustedes en cada paso. Y era esto que quería compartirles. Muchas gracias. De nada. De nada.